con la unidad de geometría, y en esta clase vamos a ver algo de la parte intuitiva de lo que es la homotesia. ¿Ya? Este concepto que nos ha, como les comentaba, nos ha aparecido hace ya 3 ensayos y que tenemos que ver, ¿cierto?, lo que es en específico. ¿Ya? Para trabajar con la homotesia, ¿cierto?, vamos a anotar nuestro objetivo del día de hoy, que es conocer, definir y representar intuitivamente una homotesia. Hoy día vamos a ver lo que es la parte más intuitiva, no es aparte del concepto, vamos a ver cómo relacionarlo y cómo poder verlo más, no tan matemáticamente, sino que es como más intuitivo, como es el nombre lo dice. Ya es como para que lo relacionen de ahora en adelante de la siguiente forma. Mira, quiero que veamos estas imágenes, porque habla solamente de una ampliación o disminución. ¿Y cuál de estas, si esta es la figura original, cuál de estas, cierto, es la que podría representar una correcta ampliación o disminución de este perrito que está aquí? ¿Ya? ¿Cuál de esas que ustedes ven ahí? ¿El más grande y el más chico? ¿No? Vamos a ir viendo. Yo ahora vamos a ir más, dígame. Esto no tenía que ver con por ejemplo, con la cantidad de cuadritos y todo para que sea una disminución o un aumento. Súper bien. Esto tiene que ver netamente con eso que nosotros llamábamos el año pasado la semejanza. ¿Ya? Semejanza de figuras. Y nosotros vimos la semejanza de figuras planas el año pasado y que tenían algunos criterios y todo esto, ¿cierto? Y esto tiene mucha relación, la homotesia tiene mucha relación con la semejanza porque en definitiva son figuras semejantes, solo que ahora se trabajan de una forma mucho más como aplicadas al arte o a la arquitectura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá como yo les comentaba, este perrito que está aquí, ¿será una ampliación o disminución de esta figura original? No. Una disminución. Una disminución, ¿ya? Entonces, en este caso, sí podríamos decir que es una disminución, ¿ya? Una disminución. En este caso, este perrito que estoy marcando aquí, ¿logran ver lo que estoy marcando, cierto? O lo que estoy... Sí. Sí. ¿Es una ampliación o disminución de la figura original? Disminución. Según lo que ven ustedes, ¿sería una figura correcta, ampliada o disminuida de la que es original, de la que está aquí en el cuadrito verde? No. Yo no vi. No, pero está como más ancha, ¿o no? Exactamente, está como deforme este perrito. Entonces, esta no es una buena disminución o ampliación de la figura. Esta que está aquí en grande, que es el perrito más grande, estaría Yo con... diría que sí, ¿ves? Sí. Sí. Está bonito. Ampliado. Este que está aquí, No, mucho. No, ese no. Está feo. ¿cierto? Y esta que está acá, Sí. Sí. así es una ampliación. Ambas, esta es una ampliación y esta también es una ampliación de la figura, que es esta, la original. Bueno, eso en perspectiva, como usted lo ve, eso es lo que hablábamos nosotros el año pasado con la semejanza, ¿cierto? La semejanza de figuras significa de que mantienen, ¿cierto?, su forma, pero su tamaño puede variar y puede tanto así como ampliarse o disminuirse, pero, que esta es la palabra clave, es mantener las proporciones. ¿Ya? Yo recuerdo que el año pasado hicimos un trabajito con unas flechitas, me acuerdo, que eran 2 cuadritos, 3 cuadritos para la otra, y lo comenzamos a dibujar en nuestro texto de guías y fichas. Bueno, como usted ya sabe ese concepto, lo que es ampliar o disminuir una figura tiene que ver con conservar las proporciones, ya que se vea idénticamente en su forma, pero su tamaño, ¿cierto?, puede variar, puede ser más chico o puede ser más grande. Incluso puede ser igual, ¿ya? Y también es importante, porque lo que estamos haciendo es como duplicarla, que es lo que hacemos nosotros normalmente.
¿Ya? ¿Se entiende el concepto entonces que manteniendo las proporciones podemos definir entonces que una figura fue ampliada o disminuida de forma correcta? ¿Sí? Chiquillos, entonces, vamos a ver aquí otra cosita. Tenemos esta figurita. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? El por qué esta figura de este perrito y este de acá no son una correcta ampliación o disminución. No, dice, está claro. Está claro. ¿No es cierto? De esa manera nos sirve mucho lo que vimos nosotros el año pasado, ¿cierto? Con lo que era la semejanza de figuras. A ver, ahora Sí. quiero ir a GeoGebra, porque quiero presentarles algunas cositas. Aquí, vamos a ver, voy a dejar de compartir esta parte. Ustedes ven la figura ahí todavía, ¿cierto? Por aquí. Sí. O sea, se ve el power. Sí, me hizo el power. El power. ¿Y ahí? No, Ahora se se ve. sigue viendo el power. Ahí está, Ahora sí, ahí ahora está. sí. ¿Ahora Ahora se se ve el ve GeoGebra. figura? Sí, ¿Sí ves? Bueno, yo quiero que descarguen este programa, ojalá es un programa gratuito que se descarga de la página geogebra.org, ya, ORG. Yo después se los voy a dejar marcadito en el PowerPoint para que lo puedan descargar y puedan ahí ver más o menos cómo se realiza, ¿cierto?, una figura. Lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer la homotesia de una figura. Y para esto, por eso es que lo estoy dejando grabado, para que ustedes también lo puedan hacer con otras figuras, o da lo mismo. Yo voy a ocupar aquí en este caso la figura más pequeña, ¿cierto? Que es la de 3 lados. Y para esto ocupamos esta cuadrícula, ¿cierto? Y nos vamos aquí a elegir un polígono, ¿ya? Un polígono común y corriente donde voy a marcar, ¿cierto? Los 3, ¿cierto? Aquí puntos, que sería ese. Nosotros vamos marcando solamente y la línea se va haciendo sola. ¿Ya? Ahí, dejamos los 3 puntitos marcados y tenemos nuestro polígono. Ustedes ven lo que estoy haciendo, ¿cierto? El polígono que está marcado aquí. sí, sí, Perfecto. Miss. Sí ves. Es un triángulo común y corriente con lados, ¿cierto? No sabemos si son idénticos o distintos, no sabemos todavía. Solamente yo marqué 3 vértices, ¿cierto? En este plano cartesiano. Para esta homotesia que vamos a hacer, mira, aquí hay un caso bien especial, porque aquí abajito dice homotesia. Si usted coloca un punto donde sea, le va a hacer la homotesia, pero como nosotros estamos viendo esto en forma intuitiva, ahora en principio lo vamos a hacer desde el principio, para que se entienda. Para que exista una homotesia, lo que necesito es un punto. Y ese puntito lo voy a colocar aquí. Por ejemplo, un puntito que va a ser, voy a colocarlo, sí, por aquí para que se note. Aquí mismo lo voy a colocar. Ahí. Ese va a ser mi puntito porque la homotesia siempre trabaja con respecto a un punto, ¿ya? Y ese puntito es el centro de homotesia, ya que les aparecía también en ese ensayo Simpson que vimos la otra vez. Y para esto, para hacer una proyección, lo que necesito son líneas rectas. Entonces, ahora que ya tengo mi punto y mi polígono, puedo perfectamente trabajar con mis rectas. Y para esa recta voy a marcar aquí lo que dice recta, y voy a hacer una recta que va a abarcar a ese punto, una que va a abarcar a ese punto y se arma solita. Yo solamente pincho ahí el D y pincho C y queda marcada mis rectas que van desde el punto, que es mi punto centro de homotesia, a cada uno de los vértices. ¿Ya? Hasta ahí ya tengo casi la mitad del trabajo hecho. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar a esta figura que yo hice aquí en este triángulo, lo vamos a duplicar, porque yo quiero hacer una homotesia con respecto a esta figura, que es la figura original. Voy a hacer una homotesia, pero la voy a hacer el doble. O sea, voy a aplicarle una razón de homotesia que va a ser 2 veces. O sea, la figura que yo voy a dibujar va a ser el doble más grande de esta que está aquí. Y para eso voy a utilizar esta sección que está aquí, que se llama compás. ¿Por qué el compás?
porque el compás me marca aquí de un radio y de aquí al otro. Entonces lo que yo voy a hacer aquí, voy a marcar y voy a dibujar eso que está ahí. Es una circunferencia. Si tú te fijas, la voy a marcar ahí para que quede pegadita. Esta circunferencia lo que hace es proyectarme esto el doble. O sea, de aquí hay una distancia y de aquí a acá está el doble. O sea, quiere decir que desde hasta el punto que está aquí, que me va a quedar aquí, que lo voy a marcar ahora, me va a quedar el doble. De D El a B diámetro. hay 1 y de D al nuevo punto hay 2. ¿Se entiende? Entonces yo aquí voy a marcar una intersección. ¿Dónde estará mi intersección? Aquí hay un punto de intersección. Entonces voy a marcar aquí mi puntito de intersección que va a ser el punto E. ¿Ya? Luego de eso, si me está molestando esto que está aquí, pincho con el botón derecho y hago como que no está visible esa circunferencia. Para luego ahora colocarme de nuevo mi puntito, este G, no hay que ver, aquí. Entonces me voy de nuevo aquí a mi compás y voy a dibujar otra circunferencia ahora desde el punto que está aquí del D hasta, por ejemplo, el punto, este que está aquí, el A. Ya voy a hacer aquí el más chiquitito primero. Ahí está. ¿Cuál es la intersección, perdón, ahí? ¿Cuál es la intersección entre D en su misma línea? Es este puntito que está aquí. Entonces voy a buscar mi intersección, que está ahí. Punto, ahí está mi intersección. Y voy a marcar la intersección que existe hasta ahí. Ahora ya tengo 2 puntos. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que yo hice fue esto hasta ahí. Ahora lo que voy a hacer va a ser exactamente lo mismo, solo que voy a marcar ahora, esta circunferencia no la voy a dejar visible para que no nos moleste, y voy a hacer lo mismo, pero ahora desde el punto del D al C. Entonces voy aquí con mi compás, voy de nuevo aquí, pincho D, pincho C, y tengo mi nueva circunferencia con una nueva intersección, aquí. Entonces voy acá, donde está mi punto de intersección, lo marco aquí en su línea. Ahí está el punto de intersección. Ahí. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros ahora, lo que yo quiero hacer es eliminar esto que está visible ahí, y voy a marcar mi nuevo polígono. Mi nuevo polígono, que sería, vamos a marcarlo aquí inmediatamente, que sería del punto E al G y al H. Tengo que volver al inicio para que se marque completo. Lo que usted tiene aquí es una homotesia. Es una homotesia con las distancias, ¿cierto?, dobles. Quiere decir que del punto AB y el punto GE, que en este caso se marcó aquí, el punto GE es el doble del punto AB, que el punto GH es el doble del AC, y que el punto HE es el doble del CB. ¿Ya? Hasta ahí. Pregúnteme lo que necesite. Miss, Dígame. pero el punto de homotesia puede estar en cualquier parte, lo podemos colocar en cualquier lado. Exactamente, en cualquier parte. Si yo, por ejemplo, esto lo puedo mover, perdón, ahí no hay que ver. Este puntito que está aquí, yo, por ejemplo, necesito moverlo, también lo puedo mover. Ahora hay que ir a embarrar porque tengo que sacar esto de aquí. Ahí sí. Acá, por ejemplo, si yo necesito mover este punto que está aquí, si tú te fijas, puede estar para cualquier lado. ¿Ya? En cualquier Ah, posición, ¿te fijas? Y siempre lo sí. importante aquí, si puedo hacerlo más cerca o más lejos, lo importante en este caso, al realizar esta homotesia, ¿Cómo hace ese movimiento? coloco aquí, en esta flechita, cada vez que yo quiera mover algo, Ujú, tú te vas aquí. ¿ya? Visualizas aquí donde estoy marcando la flechita, ¿cierto? Sí, Pinchas la flechita y te colocas ya. aquí. Con el cursor tú vas moviéndote hacia donde quieras. Lo importante, Ah, ya. ¿ya?
Lo importante que ustedes entiendan es que este puntito que está aquí, que es el D, es mi punto, es el punto más importante, porque de ahí es donde se empieza, ¿cierto?, a trabajar toda esta homotesia. Por ejemplo, aquí en este caso, si yo muevo este puntito para acá, aquí yo puedo darme cuenta que la medida que hay de D a B con respecto a DE, ¿cierto? Quiere decir que es el doble. Si yo lo trabajo eso como lo trabajaba en forma especial cuando trabajábamos nosotros lo que es la semejanza, nosotros decíamos la figura imagen partida por la original. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que hacíamos eso, la figura imagen partida por la original? Y eso nos daba a nosotros lo que era la razón de semejanza. Acá también, acá es exactamente lo mismo. Por ejemplo, hay aquí una forma, ¿cierto?, de yo poder medir esto. Si yo necesito tomar una distancia, me voy aquí, a este angulito que está acá, y voy a calcular, por ejemplo, la distancia. La distancia que hay entre B y A, por ejemplo, y me da 3,16. Quiere decir que la distancia que hay entre E y G, y lo marco del punto a punto, es el doble de eso. ¿Te fijas? Voy de aquí, de B a C, es 4,47. Quiere decir que yo marcando los puntitos nomás, el E, el H, me marca solo, me va armando solo estas distancias, y voy comprobando que de A a C, si es 3,16, miren, un triángulo isósceles, va a ser exactamente lo mismo que de G a H, pero en el doble, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos relacionar con respecto a esta homotesia. Hay una cosa bien particular que quiero que ustedes también vayan realizando, ojalá que puedan descargar el programa y hagan cualquier figura para que empiecen a moverla y empiecen a darse cuenta de que, por ejemplo, para el doble elegí un compás. Más adelante, yo creo que en la clase del miércoles voy a ocupar esta, que va a ser la homotesia. Solo voy a dibujar la figura y usted se va a dar cuenta que la homotesia me la va a dar sola. Todo este trabajo que hicimos con las líneas y todo esto, las circunferencias y el compás, ya no va a ser necesario porque la homotesia te va a decir, necesito un punto de homotesia y necesito la razón, y te va a armar sola la figura, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer el miércoles. Hasta aquí, ¿cómo estamos? Hasta aquí. Miss, Bien, Bien, no Miss. entendí la parte de donde ocupa el compás, la primera que ocupo. Ya, la primera que ocupé. ¿Por qué elegí el compás? Porque el compás me da la opción para yo hacer el doble. Si yo, por ejemplo, tengo de aquí la medida del D a B y voy a ocupar el compás lo que hace es como trabajar la circunferencia completa. Mira, fijémonos en esta que quedó aquí hecha, ya en la que está en grande. Por ejemplo, tengo del D, en este caso, al C. Si yo ocupo el compás, lo que hace el compás es que me centra aquí y me hace el doble. ¿Te fijas? Por eso yo ocupé el doble, porque del D al H es el doble que del D al C. El compás sirve solo para el doble, Miss. Claro, para el doble. Entonces, Sí, por eso lo ocupé. ¿Ya? Y eso es como en primera instancia. Es porque el GeoGebra lo que hace aquí es que te da la homotesia Miss, directa y te la hace. Miss, Pregunta nomás. es que alguien me estaba preguntando, ¿no? Dale nomás. no, dale, dale. Es que, ¿qué pasa si, no sé, de un punto me queda en, por ejemplo, de D a C me queda 3,16 ¿Ya? y de D a H me queda como 6,33? Igual está bien. Déjame ver. Como 0,01 más. La idea es que no, la idea es que sea preciso, Ah, ya. preciso. ¿Por qué? Porque para que te den las medidas precisas, tú lo único que tienes que hacer es tomar el puntito, no tomarlo, sino que pincharlo y pinchar el otro. Y Ah, luego, ya. para, Entonces para como que cuando lo construya tengo que fijarme bien dónde coloco el punto, algo así. exactamente, y siempre ir ocupando los mismos puntitos. ¿Ya? Ya, Miss, gracias. Dígame. ¿cuál sería la definición entonces de homotesia? Ahora la vamos a ver y la vamos a anotar, ¿ya? Para que les quede más o menos clarito. Ya Ya, estamos, mi yo gracias. lo voy a guardar porque también se los voy a publicar ahora en un ratito, ¿ya? Vamos a guardarlo, ¿cierto? Homotesia nada a poner.
homotesia 1, porque esta va a ser como nuestra figura número 1, ¿ya? Ahí está. Entonces, yo ahora quiero aquí luego compartir de nuevo mi pantalla. Aquí estamos. Vamos a ver. Ahí se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? El PowerPoint. Se ve GeoGebra. ¿Se ve? Ahora Sí, sí. sí. Ahora se ve el Power. Perfecto. Aquí. Se alcanza a ver esa figura, ¿cierto? Mira la relación que existe en la homotesia. Es algo que nosotros siempre lo vemos y resulta que era un caso muy, muy particular. Por ejemplo, ¿dónde podemos observar homotesias? Obviamente en la arquitectura. Ya ustedes trabajan con proyecciones y me imagino que lo han hecho con la Miss de Arte, me imagino yo que lo han hecho porque siempre trabajan estas proyecciones, no sé en qué curso en realidad, pero hay un curso específico donde trabajan las proyecciones, que desde un punto, ¿cierto? Sea como el punto focal y empieza a armar, ¿cierto? Todas estas figuras que son en forma de ampliaciones o disminuciones. También en las fotografías, cuando uno, por ejemplo, tiene muchas fotos y quiere tenerlas en directo, así como para poder compartirlas, no tan solo virtual, sino que tenerlas, armar su álbum de fotos y todo eso, sobre todo de los viajes y todo eso. Ahí también se ocupan homotesias. Tenemos el punto y necesitamos de mi fotografía original hacer ampliaciones. Entonces todo esto tiene que ver también con una homotesia y las máquinas que hacen estas ampliaciones tienen un circuito homotético plasmado en ese programa. Se programa la máquina para ver la ampliación que necesitan y lo que hay ahí dentro de eso es en efecto una homotesia. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, tomamos fotos a diferentes situaciones que nos ocurren, ya sea con amigos, con la familia en diferentes lugares. La imagen, ¿cierto?, se muestra a este joven, ¿cierto?, fotografiando a su amiga y también la fotografía proporcionalmente en distintos tamaños. Eso es como importante que nosotros lo tengamos en cuenta y lo veamos que en realidad la homotesia, ¿cierto?, es en efecto esto, es una ampliación o disminución de una figura, pero usted ahora la puede construir. Porque cuando nosotros veíamos solamente la semejanza, yo les colocaba las dos imágenes, ¿cierto? Le colocaba la imagen original y la imagen que era la imagen en efecto con las comitas, esta, ¿cierto? Que era la figura que era la imagen de la original. Entonces usted lo que hacía era medir cada uno de sus lados y me decía, Miss, la razón de semejanza es esta. En esta no coincide, por lo tanto las figuras no son semejantes, solamente se parecen. Ahora usted construye esa semejanza a través de esta transformación que es una homotesia. Así que en términos generales, que estos son los conceptos, ¿ya? Así que para que los anoten ahí, dice, una homotesia es una transformación geométrica, así como la traslación, como la rotación, como distintas figuras que ustedes vieron, vieron también el eje de simetría, de hecho vimos el eje de simetría con la parábola, ¿cierto? Que lo que hacía era dividir esta parábola en un pedacito idéntico al otro, que ese punto importante era el vértice donde pasaba el eje de simetría, y que nos construía esta parábola con dos lados exactamente idénticos o con estos dos brazos exactamente idénticos, ¿ya? Entonces la homotesia es una transformación geométrica que permite obtener una figura con igual forma que otra, ¿ya? Aquí en este caso están estas dos figuritas que es muy similar a lo que hicimos nosotros en el GeoGebra, ¿ya? Fíjate aquí que quiero que anoten también esto. ¿Lo van a anotar inmediatamente? ¿Mejor? Sí, Miss. Sí, Yo mejor. creo que sí, Miss. Mejor anótenlo y así Sí. yo después hago esta parte del video mientras ustedes anotan, yo lo corto para que no quede tan amplio. Pero mientras usted toma apuntes, yo voy a ir explicando más o menos de qué se trata cada cosita, ¿ya? Dice aquí, dos figuras son homotéticas si al unir mediante rectas sus vértices correspondientes, estas rectas concurren en un único punto llamado este que está aquí, que es el centro de homotesia.
que es muy importante. Fíjate acá también que dice que en una homotesia la razón entre la distancia, fíjate, del centro de homotesia al vértice de la figura imagen, o sea que es el más largo en este caso, y la distancia del centro de homotesia al vértice, ¿cierto?, en la misma línea de la figura original, se llama razón de homotesia. Seguimos ocupando la distancia, imagen partida por la original. O sea, que del centro al punto imagen, partido por el centro al punto original, eso me da esta K, que es en efecto nuestra razón de homotesia, que en el caso que nosotros dibujamos de GeoGebra, en ese caso nuestra razón era 2. ¿Ya? Pregúntame nomás todo lo que necesita, porque esto es como es nuestra primera Miss, clase intuitiva. Diga. ¿podría repetir lo de la razón de homotesia? Que ¿Sí? no lo escuché. Sí, obvio. Aquí lo que dice, tomando en cuenta lo que aparece aquí en este concepto, que esto lo saqué de un libro, esto no está inventado por mí, sino que es de un texto, está bien resumido, por eso lo quise colocar aquí. Dice que la razón de homotesia, ¿cierto?, se construye, ¿cierto?, es entre la distancia del centro de homotesia, que en este caso nosotros tenemos el O aquí en este dibujito, va a ir desde el centro de homotesia, siguiendo la línea hasta el punto imagen de esa figura, partida esa distancia por el mismo centro de homotesia a la distancia que hay del punto original, en la misma línea, en la misma recta que abarca estos dos puntitos. Y aquí hay un concepto súper importante que quiero agregar. El punto O, en este caso el A y el A' se le llama el que tiene la comita, el punto O al A y a la prima son colineales. ¿Qué significa colineal? Lo voy a marcar aquí, ahí para que también lo tome el apunte. El punto, en este caso, O, el punto A y el punto A' son colineales. Colineales. ¿Qué significa eso? Que sean colineales. Fíjate, el punto O, el punto A y el A'. Cuando yo digo que los puntos son colineales, ¿a quién se le ocurre decirme una definición bien sencilla de quién es O, A y A'? ¿Qué significaría que el O, A y A' sean colineales? Que van en la misma línea. Pertenecen, ¿cierto?, a la misma recta. ¿Ya? Ese es un concepto para que también lo anote ahí. ¿Ya? Miss, Definición. Dígame. el centro de homotesia siempre se llama centro de homotesia, pero puede ser representado por otra letra también, ¿cierto? Sí, sobre todo en GeoGebra, que ahí no siempre nos va a dar el O. Nosotros, por ejemplo, en las figuras que nosotros podemos dibujar en nuestro cuaderno, casi siempre lo marcamos como un O. Ya, porque aquí tú puedes construir, por ejemplo, las distintas circunferencias que te pueda dar. Por eso se marca O. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en GeoGebra puede ser otra letra. Y efectivamente en alguna prueba le pueden llamar el punto P, el punto T, el que sea. ¿Ya? En este caso lo diferenciamos con O para hacer como la similitud que es el centro de una circunferencia. ¿Ya? Que se puede Gracias. formar aquí. Entonces, el punto O, A y A' son colineales. Aquí cuando hablamos de razón de homotesia, quiere decir que si este puntito del O a la prima, la distancia que hay de O a A' dividido de O a A solamente, eso me da la razón de homotesia. Que en el caso de nuestro dibujo que hicimos en GeoGebra era 2, ¿ya? Porque era el doble. En este caso, yo estoy hablando que este caso de aquí debería ser como un 1,3 quizás. Si tú te fijas la distancia que hay del O a la A, y del A, y del O a la prima, puede ser un 2, y algo, porque no es el doble, porque ahí, por ejemplo, ahí estaría el doble. Este sería como un 2,3, sería una cosa así.
si lo quisiéramos medir, lo podríamos hacer. Tomando la distancia del O a la prima partido del O a la, en ese caso nos daría efectivamente cuál es el verdadero valor numérico de K. ¿Ya? Y la razón de homeostasia la seguimos llamando K, igual que en lo que veíamos nosotros como semejanza. ¿Ya? Entonces quiere decir que las figuras que son homotéticas que le llamamos aquí, son obviamente semejantes. ¿Ya? Y ahí arraigamos, ¿cierto?, este concepto. Eso es semejanza. ¿Ya? Semejanza, ese símbolo. ¿Ya? ¿Y qué significa la semejanza? Que mantiene su forma, ¿cierto? Pero no necesariamente su tamaño. Necesariamente su tamaño. ¿Ya? Eso ahí lo puede anotar para que le quede ahí como apunte. Hasta ahí, ¿se va entendiendo? ¿Quedó claro lo que es la razón de homeostasia? Aquí, por ejemplo, lo tomamos en cuenta así. Del O a la prima, o del A' al O, que es lo mismo, ya voy de aquí para allá y de aquí para allá es la misma distancia. Y del A al O' es exactamente lo mismo que si yo también tomo el punto B', al O, partido en BO, también me va a dar exactamente lo mismo, porque esto que estamos haciendo aquí son proporcionalidades. Si yo tomo del C' al O partido del C al O, en ese caso nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna duda con esta definición como intuitiva de lo que es una homotesia? No, mis. Pregúnteme nomás, ¿ya? Muy claro. Perfecto. Entonces, veamos aquí unas cositas que son un poquito más técnicas, pero que las vamos a ver el miércoles, pero quiero dejar adelantado esto para que a usted le quede más clarito el día miércoles y nos juntemos a trabajar. Ahora también quiero que trabajemos una figura, así que vamos a estar pendientes de eso. Mira, dice aquí como definición, esta es como la definición que exige PSU, ¿ya? Esta definición la exige PSU. Y dice, es una transformación geométrica que afecta a las longitudes de una figura en función de una determinada razón. Ahí hablamos de la razón, que es este puntito de la prima al O partido de la al O, ¿ya? Y un punto O llamado centro de homotesia, ¿ya? ¿Qué es este? Aquí si usted se fija que es lo mismo que acabamos de hacer nosotros, dice el triángulo ABC se transforma en un triángulo A'B'C' mediante una homotesia de centro O. Y que es lo que permite, ¿cierto?, a nosotros obtener un polígono, que en este caso es un triángulo semejante al ABC. ¿Ya? Eso es como más, es el resumen en general. Y eso es lo que yo necesito que usted entienda, que hay cosas bien importantes, como por ejemplo la razón, que es la distancia que hay desde el punto imagen al punto, cierto centro, partido por el punto original de la misma línea al centro. Esa es la razón. Y lo otro es este punto que es nuestro centro de homotesia, que sin haber un centro de homotesia, esto ya no sería una homotesia, sería simplemente la representación de dos figuras que son semejantes nada más, pero no la construcción de ellas. Fijémonos acá, existen algunos casos, y esto quiero que lo tengamos presente ahora para que el día miércoles nos juntemos a dibujar solamente en el GeoGebra, ¿ya? Fíjate aquí que dice, el triángulo ABC se le aplica una homotesia de centro O, a este que está aquí, que es lo que acabamos nosotros de hacer. Y razón K, y hay una razón, ¿cierto? Transformándose en el triángulo DEF. ABC, DEF. ¿Ya? ¿Lo alcanzan a ver acá, cierto? ¿O está muy chiquitito el dibujo? Sí, se alcanza a ver. Sí, se alcanza. Este triangulito ABC se transformó, ¿cierto?, en un DEF mediante un centro de homotesia, que es ese O, y además una razón K. Fíjate acá que el triángulo ABC pasa a estar al otro lado. Fíjate acá, ABC, y el DEF es más chiquitito y está al otro lado.
¿Te fijas qué sucede ahí en ese caso? Si nos fijamos aquí, en esto que está aquí, sin leer esto, ¿qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre a usted? Porque ahora la figura original está aquí, y la figura imagen es más chiquitita y está para el otro lado. ¿Qué sucede ahí? Pregúnteme nomás. O diga lo que se le ocurra nomás. ¿No es la ¿Alguien? disminución, Miss? ¿Cómo? ¿La disminución no es? ¿O sí? Es una disminución, exactamente. Si tú te fijas, el K tiene tal importancia, porque dice aquí, si K es mayor a 1, mi figura va a estar aquí, al ladito del centro de homotesia, pero mi figura, imagen, va a ser más grande. ¿Por qué? Porque K, en efecto, es más grande, es mayor a 1. El mayor a 1 significa de que puede ser desde 1,0001 y ya te va a dar un poquitito más grande. Si tú ya la trabajas con 2, con 3, con 4 y así sucesivamente, todas las figuras que se van a formar en nuestro gráfico, depende de donde tengamos el centro, van a ser más grandes y siempre van a estar dibujadas hacia la derecha, ya del centro de homotesia con la figura. Ya esto siempre va a suceder. Ahora, si obviamente la figura usted la dibujó acá, entonces la figura le va a quedar más grande, pero hacia el otro lado. ¿Ya? Pero va a estar como sobre la figura original. En este caso de aquí, nos dice que K está entre 0 y 1. O sea, posibles valores para esta K que tenemos aquí, pueden ser, por ejemplo, el 0,5, pueden ser el 0,8, 0,9, pueden ser el 0,1, pueden ser el 0,000003, no sé, ¿se imagina? Todos estos son ejemplos de lo que podría pasar cuando K dice que está entre 0 y 1, sin tomarlo. Si usted se fija, no hay mayor igual o menor igual. Aquí lo que hay es que no toma el 0 y no toma el 1. ¿Ya? Sino que está entre medio, que puede ser un 0,5, un 0,8, un 0,9, un 0,3, un 0,1, un 0,0003. Lo importante es que sea mayor que 0 y menor que 1. Nunca va a ser 1 y nunca va a ser 0. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si K fuera... ¿Cómo? Pregúnteme nomás. En este caso, tenemos nuestra figura original, que es el ABC, y le apliqué, por ejemplo, una homotesia del 0,5, suponte tú. Al aplicarle la homotesia de 0,5, la razón homotesia con el mismo centro, esto me queda dibujado aquí la figura. ¿Ya? Porque yo voy a tomar en cuenta, suponte tú, desde aquí a acá es 4, y desde aquí a acá es 2, y lo que necesito hacer es decir, desde el punto hasta el punto imagen, porque esta es como la imagen, ¿cierto? Lo vamos a marcar ahí. Desde el punto O al F es 2, por ejemplo, y del punto O al C vendría siendo 4, que en ese caso te da un medio. Y es la única forma que obviamente te va a quedar la figura más cerca del centro de homotesia. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando el K, en este caso, está entre esos números, entre el 0 y el 1. ¿Alguna duda con esto? Para que me pregunten. No, Miss. ¿Estamos? Veamos el último caso. Aquí, en este caso, es bien especial, porque aquí dice, en efecto de que esta homotesia... pero me faltó una preguntita aquí. ¿A alguien se le ocurre qué pasaría si, por ejemplo, mi K fuera 0 y necesito aplicar, la razón es 0? ¿Qué pasaría con la figura? Esta es mi ¿Cuál figura. es, no, Miss? ¿Ah? ¿Habría quedado ¿Desaparece? igual? ¿Se queda igual o no? Se queda igual. ¿Qué es lo que hacemos nosotros normalmente cuando decimos que una figura necesito aplicarle el doble? Ya, les hago la siguiente pregunta. Tengo un circulito, mide 2, 3 y 5. Y le ¿Miss digo, no sería solamente traslado?
No, todavía no apuntan. Mira, por ejemplo, yo te digo, tengo un triángulo 2, 3 y 5. Y necesito hacer una figura semejante siendo el doble. ¿Qué hace usted? ¿Cuánto vale el lado que va aquí? Semejante a él, con la razón, por ejemplo, que sea 2. ¿Cuánto va a ser? 4. 4, 4. ¿cierto? Como dice al tiro 4. Este de aquí, ¿cuánto va a ser? 6. 6. ¿Sí? Y este de acá, 10. 10. Con ¿qué los hiciste? fotocopiones. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con ese 2? A todos le multipliqué Entonces, por no 2. existe Multiplicar. figura. Lo multiplicaste, ¿cachai? Multiplicaste ese y este. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedería si yo multiplico por 0? No existe figura. Existe figura. Sería nada. Se desvanece. Exacto. Mira, yo dije que desaparecía. Desaparece. ¿Ya? Exacto, sí. Mentira. ¿Qué es ahí vos? Ahí está. Ahora, ¿qué pasaría si el K fuera 1? Se mantiene donde mismo. Igual. Exacto. Se mantiene, a lo más se mantiene la figura. Si tengo esa, entonces la otra me quedaría, perdón, ahí mismo. ¿Ya? Se mantiene la figura. ¿Ya? Solo que yo sé que se aplicó otra, de hecho podías cambiarle el color de la línea para saber de qué dibujaste la homotesia. ¿Ya? Solo que era con 1. ¿Ya? Eso, súper bien. Veamos aquí los casos particulares que habla aquí. Dice que cuando K es menor que 0. Fíjate que cuando K es menor que 0, ahora distintamente, cuando yo les decía en semejanza, la razón de homotesia no puede ser menor, ¿cierto?, a 1, porque, o no puede ser menor a 0, perdón, no puede ser menor a 0 porque no podríamos dibujar una figura, ¿cierto? Si yo te estoy preguntando aquí, te digo acá, te digo ya, tengo el triangulito que teníamos allá, era 2, 3 y 5, ¿monte tú? En este caso, yo te digo dibuje con la razón de semejanza, no sé, menos 2. ¿Qué hacías ahí tú? Me ponías inmediatamente, no existe figura, que es imposible dibujar una figura con esa característica porque estamos hablando de qué cosa, estamos hablando de una figura que era semejante a la otra. Por lo tanto, podría ser más chica, podría ser la misma o podría ser más grande. En cambio aquí, en lo que es homotesia, sí existen estas razones, ¿ya? Sí existe la razón porque es la transformación. Recuerden que la homotesia es una transformación, ¿ya? Es una transformación, no es simplemente ver la similitud que tienen en forma y tamaño, sino que es una transformación. Por lo tanto, dice aquí, fíjate, entonces, en este caso, dice que K va a ser mayor que menos 1, pero menor a 0. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una figura que es menos 0,1, menos 0,3, ¿te fijas o Entre el no? menos 1 y el 0. Exacto. Si yo coloco esto en una línea y tengo el 0 aquí, y acá tengo el menos 1, y acá tengo el 1, suponte tú, los numeritos de K dice que son menores que 0, pero mayores que menos 1. Entonces van a estar en ese intervalo. ¿Cachai? No va a tomar ni ese ni ese, pero va a estar aquí. O sea, puede ser incluso el menos 0,9999, pero no va a tomar el 1. Va a ser el 0,8 negativo. Y el dibujo es esto que está aquí. El dibujo de la figura ABC, al pasar, ¿cierto?, este punto, te queda como al otro lado. Si tú te fijas, ABC, D, E, F. El A está aquí, y el D te quedó al otro lado y más chiquitito. ¿Ya? El B está aquí y te quedó el E al otro lado y más chiquitito. Entonces, eso es lo que sucede cuando la homotesia, ¿cierto?, es en efecto un número que sea negativo. Negativo 0,3, negativo 0,5, es eso. Eso es lo que pasa en ese caso. ¿Ya? Voy a dejar estos dos casos para el día miércoles, ¿ya? Para que los veamos. Ahora van a estar igual en el PowerPoint, ustedes pueden después tomar el apunte para que lo vaya resolviendo, ¿ya? Ustedes pueden tomar el apunte ahora, pero estos dos los voy a dejar pendiente para el
Sí, ya se está cumpliendo como la horita. Entonces quiero dejar ese pendiente para el día miércoles y sobre todo para que los podamos dibujar todas las secciones. Todo lo que hemos visto lo vamos a dibujar en GeoGebra. ¿Ya? Vamos a ver Bueno, Miss. ¿ya? Y el miércoles volvemos a retomar esto. Ahora yo lo que quiero es que realicemos, aunque sea un poquitito, lo siguiente que quiero presentarles. Por ejemplo, quiero que tengamos el papel milimetrado, ¿ya? El papel milimetrado que ustedes, o simplemente la hojita que yo les dije que tuvieran, por ahí. Y quiero que hagamos lo siguiente. Espérame un segundito, aquí. Para que realicemos lo siguiente. El primer paso que yo quiero que usted realice es este. Ahí nos está compartiendo, ¿cierto? Se ve el PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint? Ujú. Creo que veamos lo siguiente. Quiero que en su cuadernito haga lo siguiente por mientras. Mientras tanto, quiero que dibuje un plano cartesiano. Ahí alcanza a ver lo que dice acá, ¿o no? El Sí, sí, ejercicio. se ve. ¿Sí? ¿Lo puedes leer, José Martín, porfa? Sí. Traza un plano cartesiano y ubica los puntos de coordenadas. A, 1,1, B, 1,3, C, 3,3 y D, 5,1. Perfecto. Luego une los puntos entre sí, como se ve en el siguiente gráfico. Yo les voy a dibujar ahora eso. Hagamos eso por mientras. En el medio de la hojita puede ser, de la hoja de cuaderno, dibuja el plano cartesiano y dibuja el punto 1,1, el 1,3, el 3,3 y el 5,1. Y una los puntitos para ver cómo le queda la figura. Hágalo en estos 30 segunditos, por favor. Para que luego vamos viendo lo que pasa. Ahí, ¿alcanzan a ver? Así quedó la figura. ¿Ya? El 1,1, el 1,3, el 3,3 y el 5,1. Ahí está, y unimos todos los puntitos. Ahí está. ¿Estamos ok hasta ahí? Sí, Miss. Yo estoy listo. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí sí. Quiero que ubiquen, se alcanza a ver ahí, ¿cierto? Sí. Dice, ubica el punto Q de coordenadas menos 1,1. Ese es nuestro puntito Q, que en efecto es como el O. Ya va a ser nuestro punto de nuestra razón. Perdón, nuestro centro de homotesia. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces ahora, lo que vamos a hacer, colocar esto que lo estoy escribiendo aquí. Ahí dice. Ahora con la reglita, para eso era que le pedía las reglitas, desde el punto Q traza las rectas que pasen por los vértices del polígono. ¿Ya? Y esto sí que viene aquí la frase pasar. ¿Se acuerda que a mí me carga la frase pasar? Por aquí pasó la recta, por aquí. No. Aquí sí porque yo la estoy construyendo. Necesito que desde aquí, y extiendan la línea nomás hasta el otro lado. ¿Ya? Extiéndanla. Por ejemplo, desde el punto Q al B, y así por todos los vértices que usted tenga. ¿Ya? Hasta ahí vamos ok, ¿sí?
Sí. Trace las líneas para que luego le vaya quedando y va a ser su homotesia, que es más o menos lo mismo que hacemos en el GeoGebra. Ahora, para eso era que le pedía la reglita. Ahí alcanzan a ver el punto 4 y el punto 5. Sí. Dice, mide la distancia que hay perdón, entre el punto Q y el vértice A del polígono. El vértice A es el punto 1,1, ¿no? Miss? ¿Sí? Sí. Medio 2 centímetros, Miss. O sea, en 2 cuanto centímetros. a cuadrito o centímetros. Ahí está. No, yo creo que con la reglita. Ya, 2 perdón. centímetros. Sí, porque si no, Dados. no te va a resultar. Sí. No, si no va a ser muy grande y además los cuadritos están como en diagonal, entonces no están como las medidas muy justas. ¿Ya? Entonces, mide la distancia entonces que hay entre el punto Q y el vértice A del polígono. Te dio 2. Ahora dice, la distancia entre A y el punto Q, multiplícala por 3. 6. Te dio 2, perfecto. Esa distancia que tú colocaste de ahí, dice, y luego desde el punto A del polígono, ahora, perdón, aquí está. La distancia entre A y el punto Q la multiplicaste por 3. Y luego desde el Sí. punto A del polígono, traza un punto A' sobre la recta QA, así como lo vemos aquí. Si tengo de aquí a aquí 2, ¿cierto? Quiere decir que aquí, desde el punto Q al A', ahí usted ubica ese 6. Son Ese 6 centímetros, ¿no es cierto? sí, 6 O sea, Sí. centímetros, porque la idea es que lo hagamos así porque no tenemos los cuadritos o la línea, el papel milimetrado. Entonces tenemos de A, aquí hay 2, y del Q a la prima hay 6. ¿Les quedó más o menos así? sí, Sí. me equivoco todo Perfecto, cuadrado. perfecto. Ahí más o menos estamos ya teniendo, voy a escribir la otra para que lo vamos haciendo. Ahí. Ahí sí. Realice entonces, ahora como paso 6, realice el mismo procedimiento, dice ahí, para los puntos B, C y D. Y marca respectivamente el puntito B', C' y D'. ¿Ya? Mientras yo lo hago, se los voy a ir colocando aquí para que ustedes los vayan haciendo ahí en su cuadro. Haga lo mismo que hizo con el A, tomar desde el punto Q al B, perdón, al B' abarcando 6. Tome el puntito del Q al B, ¿cuánto te mide? Y eso lo multiplicas por 3 y lo colocas. Del Q al C, y luego se lo multiplicas por 3 y ubicas el otro punto. Aquí sí. Vamos a ver. Aquí creo que está. Voy a repetir. Ya voy aquí, voy a repetir, me voy a devolver un poquito. Dice, mide la distancia que hay entre el punto Q y el vértice A. Ahora usted lo que va a hacer, va a medir la distancia que hay entre el punto Q y el vértice B. Y a esa distancia la multiplicas por 3 y la vas a ubicar en el plano cartesiano. Después hace lo mismo con C y hace lo mismo con D en forma particular. ¿Ya? Ahí. Ahí está. Se mide de Q a A y se multiplica por 3 y luego se marca el punto. Medimos de Q a B cuánto le da, y eso después al multiplicarlo por 3 te queda como por aquí. Después lo mismo hacemos con C, esa distancia la multiplicamos por 3 y lo dibujamos acá arriba. Y luego el D y lo multiplicamos por acá.
¿Les da resultado? Sí. ¿Sí? ¿Le va quedando ahí más o menos algo parecido? La idea es que sea nuestra primera figura homotética hecha en el cuaderno. Luego como punto 7, podríamos decirle ahí, el puntito 7, ahí está. Corre. Dice, une los puntos A', B', C' y D', con segmentos de recta, así como armando la figurita. Si quiere le coloca color, o como usted quiera, o ya simplemente visualizando de que ya tienes tu figura, ¿cierto?, homotética lista. Algo así. Ahí se logra ver la figura. Para que más o menos Sí, coincida. Miss. Perfecto. Ahí está nuestra figura homotética dibujada, ¿cierto?, en el cuaderno. Al tiro les coloco la otra. Y eso sería nuestra figura o nuestra homotecia, en este caso. Lo vamos a repasar aquí. Aquí hay una definición más común y corriente. Ahí estamos. Me voy a devolver. Aquí vamos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para mantener esa figura, ¿cierto? En el papel, ¿cierto? Dibujamos el plano cartesiano, ubicamos los puntitos, el A, B, C y D, luego ubicamos nuestro punto, ¿cierto?, de coordenadas, que es nuestro centro de homotecia, y luego ubicamos las rectas desde el centro de homotecia hasta cada uno de los vértices, extendiéndolas, ¿cierto?, para poder dibujar nuestra figura de homotecia. Luego medimos la distancia que hay entre el punto centro a la, lo multiplicamos por 3 y ubicamos desde el Q en la misma línea ese nuevo punto. Luego hacemos lo mismo con B, con C y con D para ubicar la siguiente figura. Ahí está el A. Ahí realizamos lo mismo con A, B, C y D. Y por último, ¿cierto?, nos toca, ¿cierto?, unir cada uno de estos puntos para poder encontrar la nueva figura, que es, en este caso, ¿cuál sería la razón de homotecia de esta figura? 3. 3. 3. Exactamente. En este Bueno. caso, nuestro K es, ¿cierto?, 3. Quiere decir que de B a la prima, vamos a colocar aquí A', B', partido, ¿cierto?, por AB, sin, ¿cierto?, las primas, porque es la figura original, es exactamente lo mismo que va desde aquí, exactamente lo mismo que va de C' a D', partido todo esto por CD, y es exactamente lo mismo que podemos hablar con A', D', partido en AD. También nos queda una pendiente, que es el B', C', partido en BC. Todo eso equivale a decir 3. Ahí está. Si yo divido S dividido en S, me da 3. Si divido este en S, me da 3. Si yo divido S en S, me da 3. Y si yo divido S en S, ¿cierto?, me da 3. Nuestra homotecia
con razón de semejanza 3. ¿Qué quiere decir? Como K es mayor a 1, entonces la figura quedó ampliada, ¿cierto? A esa figura. Y quedó escrita, ¿cierto? En este caso al lado derecho, porque hacia allá nosotros proyectamos nuestras líneas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Hay Miss. alguna duda que les quede? Miss, No, Dígame. Miss, podríamos hacer el mismo proceso, pero al revés. Por ejemplo, que tomáramos la figura que hicimos nosotros como original y volver a hacer lo mismo. Se puede, ¿cierto? O Sí. sea, hacer Que tú la figura que coloques, nos dan como original al principio. o sea, tú, por ejemplo, quieres colocar esta figura que es la imagen, dices tú, ¿Sí? O y sea, que no transformar la figura imagen a la figura original de vuelta, una cosa así. Se correcto, puede, sí, ¿cierto? obvio que sí. Por ahí, ¿qué tendrías que utilizar? El K, para nosotros de esa forma, tendría que ser un tercio. ¿Cachai? Tendría Ah, que, ya. a esa medida, o del punto Q acá, tendrías que dividirla en 3. Y del Ah, punto ya. Sí. Q aquí te quedaría la nueva. ¿Cachai? Por ejemplo, si me tomo en cuenta este A de aquí, mira, voy a marcar aquí, aunque se vea más desordenado, ¿ya? Del Q a la es 6, eso. Entonces tú necesitas esto dividirlo en 3. Al dividirlo 3 te va a dar 3, entonces tú de ahí haces del Q a la prima, que va a ser ahora tu nuevo, te va a quedar ahí. Entonces vas después a tomar la medida de aquí a acá. Suponte tú, serían 3, 6, más o menos como unos 8, y algo. Supongamos que fuera 9, ¿ya? Fuera ¿Ya? 9. Tú lo divides en 3 y te va a quedar aquí tu nueva figura. ¿Cachai? Y vaya a ir marcando, entonces te va a dar esta como original, y esta tu figura imagen, pero Imagen. disminuida. Por eso es que la figura se posiciona solita donde tiene que estar, que debería Ah, estar ya. a la izquierda. ¿Ya? Eso. Así que eso podría quedar como una actividad. Si me la envían esa figura. De hecho, pueden ocupar el mismo o hacer una figura más chiquitita, un triángulo. Lo realizan, lo pueden hacer en GeoGebra o en el papel y me lo envían antes del miércoles para poder colocarles algunas décimas. ¿Ya? Ya. O sea, que nosotros hacemos un nuevo. Sí, puede ser el mismo incluso, pero trata de darte otras medidas más chiquititas a lo mejor, o un centro de homotesia que esté en el 00, ¿ya? O lo hacen en el GeoGebra, haciendo exactamente lo mismo que hicimos, o lo hacen aquí en el papel, yo creo que es más fácil en el papel, Sí. y se pueden dar el centro de homotesia 00 para que les quede, o otro punto de homotesia, otro centro en otro punto, y me lo envían haciendo cualquiera de las dos. Pueden hacer del más chiquitito al más grande, o del más grande pasar a uno más chiquitito como figura imagen. Y eso me lo envían en una fotito, y así antes del miércoles para yo poder colocar algunas décimas. ¿Ya? Ya, Miss. ¿Estamos hasta aquí entonces?